Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El fenómeno Milei causó conmoción. Estamos ante un outsider exitoso que logró derrotar la enorme maquinaria peronista sin recursos, con un mensaje de libertad, su gran imaginación y una buena dosis de histrionismo. Javier Milei es un líder carismático, muy poco convencional para muchos, o para la mayoría, que piensa fuera de la caja, y por eso mismo puede ser una caja de sorpresas. Hoy trataremos de responder algunas interrogantes. ¿Podrá Milei salir del estatismo y abrir la economía argentina sin morir en el intento? ¿Podrá gobernar solo con el pueblo y la opinión pública, más una escasa representación congresal y sacar adelante un choque económico? ¿Tendrá la frialdad necesaria para soportar la presión opositora y el descontento generado por el ajuste? Bueno, esta noche me acompañan Francisco Belaúnde, internacionalista, Luis Valdivieso, exministro de Economía y Finanzas, y Mirko Vidal, un joven politólogo, conductor del programa Amanecer Libertario. Buenas noches a ustedes. Empecemos, Lucho. Las cifras argentinas enunciadas por Milei son pavorosas. Déficit total de 15% del producto. Sin el ajuste, dice, la inflación potencial podría llegar a 15.000% anual. La deuda pública alcanza 100.000 millones de dólares. Hay 45% de pobres y 10% de indigentes en Argentina. Las reservas son negativas y sobre todo no hay plata. En semejante contexto, ¿te parecen suficientes y claros los componentes del ajuste fiscal argentino presentado por el ministro de Economía hace pocos días? ¿Es un plan serio? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. En juzgar una política económica, una política pública, siempre hay que mirar varias cosas. Primero, es cuáles son las condiciones iniciales. Segundo, analizar el diseño y su secuencia, la secuencia de implementación de estas políticas. Y tercero, cómo se le comunica a la población para poder lograr un apoyo, ya no solo político, sino social. Comencemos por la primera parte y después, conforme avance el programa, podría expandir en la siguiente. La primera es comparar cuáles son las condiciones iniciales. O sea, mucha gente ha querido comparar el shock. Cuando Milei ha hablado de shock, lo han comparado con el shock peruano. Argentina estaba muy lejos de las condiciones que se dieron en el Perú en el año 90. En el año 90, el país, o sea, el Producto Interno Bruto había caído en 30% en los 3 años antes del shock. En Argentina ha crecido 15% en los 2 años antes de esta medida de política. Y recién este año se va a dar una caída en el producto porque ha habido el problema de la sequía. Además ha habido todo el problema del desaliento del público respecto a la incertidumbre política. O sea, tenían crecimiento con inflación. ¿Tenían crecimiento con inflación? ¿Y eso es bueno? No, no necesariamente es bueno, pero diríamos la condición es bien distinta. En un país que crece y todavía el empleo no se te está cayendo, en un país que está en recesión y además tiene inflación. Pero han llegado a un límite. Bueno, han llegado a un límite, pero están como en el Perú en el año 87. Que la inflación no llegaba más que a 142 y después subió a 2.500 y después a 7.250. O sea, por eso es que Milei dice correctamente, si no hacemos nada, estamos camino hacia la hiperinflación, de los 15.000 o lo que sea, porque ya no tienes, o sea, estás a punto de perder control de la situación. Por eso es importante tomar en consideración las condiciones iniciales. En términos de pobreza, efectivamente, ha habido un deterioro significativo. Y están comenzando prácticamente los mismos niveles que nosotros teníamos de pobreza en el año 90. Nosotros teníamos un poco más, teníamos aproximadamente, de pobreza teníamos 57% de pobreza. En Argentina hay 45, bueno, no se sabe exactamente. Era 40 al principio del año 23. Milei dice 50. Con la inflación debe haber subido significativamente. O sea, ¿que hay pobreza? Hay una pobreza. ¿Que hay desempleo? Bueno, hay un desempleo en Argentina es aproximadamente unos 7%, 7,5%.
hay un gran subempleo. La gente está viviendo y hay mucha informalidad. O sea, el país se ha movido a buscar, la gente se ha movido a buscar los recursos donde estén. En la misma situación que había en el Perú. Entonces, no hay que dejarse llevar por los datos oficiales de desempleo, sino hay que mirar qué está dando el ajuste en el mercado laboral, que es donde la gente saca el dinero para poder vivir. La posición de reservas es negativa, efectivamente. Tienen cambios múltiples, tienen restricciones a las importaciones. Lo que no tenía el Perú mucho era los impuestos a la exportación. Pero hay una cosa mucho más seria que sí le da mucha inflexibilidad a Milei. Y es la composición del gasto público. Sorprendentemente, el 30% del gasto público va a salarios y a bienes y servicios. El 38% va a pagar pensiones, que son súper generosas. Y solamente se invierte, el 8% del gasto va a inversión. Y el otro 30% va a transferencias, subsidios, transferencias de asistencia social. Entonces, la composición del gasto es de un apoyo social excesivo, no productivo, sino protección social, porque es para gente que ya no está produciendo, ya está más de 65 años, o es para asistencia social para los recién nacidos, o es una tarjeta alimenticia. O sea, ¿qué pasa? Que tú acostumbras a la gente a vivir de la generosidad del gobierno. En un momento donde no está generando los recursos, no está generando riqueza. ¿Y qué ha pasado? Que la única forma de financiar eso ha sido con el maquinazo. Han acudido a los organismos internacionales y han conseguido un préstamo de 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario, el cual ha tenido que ser revisado de manera significativa este año. En el afán de poder cumplir con ese programa, le han pedido a China un swap facility para poder pagar lo que tenían que pagar al Fondo Monetario, y ahora China está con las declaraciones de Milei que no quiere nada con China. China está cobrando y diciendo, bueno, ¿cómo vamos a arreglar esto? Y sigamos cooperando. Entonces, tienes una situación muy compleja sí, no de las dimensiones de lo que tuvimos nosotros, por consiguiente, un shock de esa naturaleza no es necesariamente la mejor manera de proceder. Sin embargo, es bien importante parar la cosa ahora, que tienen tiempo, y no esperar a que lleguemos a 3.000, 4.000, 5.000, 7.000% de inflación. Entonces, contra ese escenario de que sí, efectivamente hay distorsiones en los precios relativos, por ejemplo, dicen que un kilo de uva vale lo mismo que 2 litros de gasolina, ¿no? O sea, no puede ser. No puede ser que el gobierno se gaste el 2% del producto en subsidios a los combustibles, ¿no? Eso es excesivo. Ahora, las correcciones no son como las que tuvimos que hacer nosotros, que eran 13 veces el precio de la gasolina, 10 veces el precio de los servicios públicos. Allá tienen que duplicar el precio de la gasolina y quieren subir por 10, o sea, tienen que triplicar el precio, no triplicarlo, sí, un poquito más de doble, y duplicar también el precio de algunos servicios públicos. Pero, en efecto, tienen una situación complicada, y a la luz de esa situación complicada, que es diferente a los puntos de partida nuestro, contra ese escenario es lo que vamos a ¿Tú dirías que el ajuste que han presentado es suficiente o le faltan algunos? Bueno, lo que ha presentado... Algo de contenido. No, lo que ha presentado, lo que él dice es, no voy a financiar nada con el Banco Central. ¿Y cuál es el déficit proyectado para el año 2024? Si no hago nada, el déficit va a subir a 5.2%. Entonces él dice, si yo no voy a financiar con el Banco Central y no voy a financiar con el exterior, porque no tengo acceso al exterior, porque tengo atrasos, ¿no? Entonces tengo que tener un déficit de cero. Entonces las medidas que ha presentado suman 0, suman 5, llevan el déficit de 0 si es que pasan. Pero hay varias cosas que no han podido pasar porque tienen que ir al Congreso para obtener ley, y ahí viene el problema. Bueno, de eso su presencia hablaremos a continuación. Francisco,
Cambiar de paradigma no es sencillo con un pueblo domesticado por décadas de populismo enraizado en el sentimiento popular. Se diría que el peronismo nunca muere. ¿Qué le auguras a Milei? Bueno, efectivamente, ¿no? El pueblo argentino, buena parte del pueblo argentino se ha acostumbrado, como decía Lucho, a vivir pues del Estado, ¿no? Porque no solamente son los subsidios, sino también es el empleo público, ¿no? En Argentina pues hay un Estado que es fantástico y por lo tanto hay mucha gente que también trabaja para el Estado, ¿no? Y entonces claro, eso, digamos, cambiar ese chip va a ser muy complicado y el peronismo es una cultura, ¿no? Finalmente Perón llega al poder con una junta militar el año 43, ¿no? Muchos dicen que a partir de ese momento empezó el declive de Argentina, aunque para Milei empezó antes, él se refiere a 1916, mucho antes, ¿no? Pero en todo caso esta cultura populista, ¿no? Peronista empieza, en todo caso se puede situar a partir del año 43 y efectivamente es un movimiento además multifacético, porque hay gente de izquierda, de derecha. Menem tuvo una política absolutamente derecha, después viene el Kirchner, totalmente de izquierda. Es decir, es una especie de movimiento que aglutina a una gran cantidad de tendencias dentro de lo que es la política argentina, ¿no? Perón decía, en broma decía, hablaba de le preguntaban sobre todos los movimientos políticos y hablaba de todos los movimientos políticos en Argentina, y Perón, pero usted no ha hablado de peronismo. No, es que acá en Argentina todos somos peronistas. O sea que, sí, pues, verdad, en Argentina el peronismo hay para todos los gustos, ¿no? Bueno, Mirko, tú estuviste en Argentina varios meses y quería preguntarte, en última instancia, ¿quiénes votaron por Milei? ¿Crees que su electorado puede ser volátil? Todas las encuestas dentro de Argentina apuntan que su electorado fue los jóvenes, menores de 35 años. Durante mucho tiempo se hablaba en las escuelas, en las universidades, que probablemente en el futuro las redes sociales iban a definir las elecciones. Yo creo que ya llegó, ya no estamos hablando del futuro, sino que ahora en el presente ya las redes sociales definieron una elección. Porque en los medios de comunicación se hicieron estudios, y sobre todo en la televisión pública, que es bastante consumida en Argentina, un país con un estado elefantiásico, como ya comentaron acá, las menciones que se hacían a Javier Milei, vemos que el 80% eran negativas y el 20% eran neutrales, te hablo de la segunda vuelta. Y al contrario pasaba con su opositor, el oficialista tenía el 80% de menciones positivas y el otro 20% neutra. A raíz de todo eso no han podido parar el fenómeno Milei, porque Milei empezó a construir su campaña netamente desde las redes sociales. Y entonces su electorado, que es joven y que masivamente está en las redes sociales, vemos que en cada encuesta que se hacía en internet, incluso en encuestas en páginas que eran abiertamente de izquierda, él ganaba. Muy aparte de que podamos pensar que ganó o no ganó el debate presidencial, siempre salía primero en todas las encuestas en línea. Entonces me parece que su electorado es un electorado mucho más rebelde y sobre todo mucho más informado en cuestiones políticas. Esta tendencia a llamar libertarismo es algo completamente nuevo. Es algo que muchos politólogos... Sí, en realidad yo te diría a nivel mundial, por ejemplo, ¿cuál es la expresión libertaria que podemos ver en el mundo? El Partido Libertario en los Estados Unidos no saca más del 3%. Muchos compañeros politólogos, a menos a mi parecer, pecan de análisis simplistas en no revisar qué es el libertarismo, en qué consiste, por qué Javier Milei habla de que los impuestos son un robo. Todo eso ha hecho a encender una juventud con un pensamiento revolucionario, porque el libertarismo es un pensamiento que te habla de quitar al Estado de tu vida, de que te habla de que el impuesto es un robo, de que el Estado es algo inmoral. Esas son frases bastante fuertes, que antes podríamos pensar que lo revolucionario era ser de izquierda, era luchar contra un sistema capitalista. Bueno, Javier Milei ha agarrado ese discurso revolucionario y simplemente ha empezado a recitar libros que están escritos hace bastantes siglos, mencionado autores como Herbert Spencer, Lysander Spooner, y los ha traído ahora. Ese es el gran mérito de Javier Milei. Interesante lo revolucionario en Milei, ¿no? Luis, antes debo mencionar que Luis Valdivieso fue uno de los artífices en el programa de ajuste o el shock de Fujimori en 1990, así que conoce profundamente cómo se llegó a ese momento y cómo salimos de tremendo problema. Una pregunta, Luis, ¿podrá Milei realizar la reforma económica medular que propuso en campaña, de reemplazar el peso con el dólar y cerrar el Banco Central? ¿Es imprescindible dolarizar? Y más importante todavía, tal como están las cuentas argentinas, ¿sería posible dolarizar?
la idea de dolarizar no es una idea necesariamente descabellada. Es la forma más rápida de cortar con un proceso hiperinflacionario. Sin embargo, para ello hay que tener los recursos necesarios para comprar todo el dinero local en circulación. Para eso necesitas reservas y en este caso no los tiene. En segundo lugar, el Banco Central tiene dos problemas. Uno es que tiene un déficit fiscal del 6% del producto y segundo, y eso se genera porque tiene que hacer su política monetaria emitiendo obligaciones que pagan intereses mientras no tiene activos que ganen interés. Entonces pierde plata cada vez que interviene en el mercado de dinero. Eso lo tiene que arreglar y ya anunció que él por el momento no va a hacer esa medida y más bien va a dedicarse a corregir los problemas estructurales del Banco Central. Porque es un problema estructural la forma en cómo se conduce la política monetaria. Y lo otro que hay que tomar en consideración también es que el mercado cambiario tiene que dedicarse a simplificar el mercado cambiario. Por ejemplo, en Bolivia, cuando hubo el shock, en un solo decreto se borraron todas las restricciones. En el Perú también. O sea, él tenía la opción de dejar flotar y que el mercado te diga dónde está el precio de equilibrio. Optaron por otro camino. Bueno, fijar el tipo de cambio requiere una fortaleza adicional en la parte fiscal. O sea, cuando tú fijas el tipo de cambio, le estás mandando toda la obligación del ajuste a la parte fiscal. Pierdes grado de libertad, ¿no? O sea, la política monetaria te da un grado de libertad. Si ya no emites para financiar y solamente vas a emitir para lo que demanda la gente para transacciones, entonces estás perdiendo un grado de libertad porque ya no hay una política monetaria que ayude al ajuste y todo recae en la parte fiscal. La parte fiscal tiene un déficit inercial de 5.2% del producto, si es que no haces nada. Y eso tomando en consideración que van a ganar plata porque ya esperan que no haya la sequía que hubo este año, ¿no? Que eso le daría casi un 0.7% del producto en ingresos nuevos. Sin embargo, lo que ha anunciado todavía no llega al 5.2% que tiene que cerrar. Entonces, él tiene que... ¿Por qué? Porque hay medidas que tienen que ir al Congreso. Por ejemplo, todo el cambio de los impuestos de bienes personales. Toda la moratoria. ¿Qué es la moratoria? Que significa que la gente puede jubilarse sin haber aportado, pero te endeudas con el sistema de pensiones y le vas pagando de a poco, pagas retroactivamente. Blanqueo de dinero, que como hubo acá, traigan sus capitales y les vamos a dar amnistía. Todo eso tiene que ir al Congreso. Por otro, ese lado de los ingresos. La privatización. En el Perú nos demoramos 4 años en tener privatización, ¿no? Ahora, faltan las medidas de gasto que... Eso lo vamos a poder ver más adelante. Emilko, un par de minutos, por favor. Tal como menciona Luis, hay varias medidas importantes que pasan por el Congreso. ¿Cuál es el balance de fuerzas políticas en el Congreso? ¿Y para qué le alcanzan los votos a Milei? Correcto. El balance de fuerzas en el Congreso está claramente desfavorable a la Libertad Avanza, que es el partido de Javier Milei. Tiene pocos senadores, 7 senadores, y los diputados pasa exactamente lo mismo. No llega a tener por lo menos 2/3 que se necesitarían para que el presidente tuviera carta. Sumando toda la alianza que lo respalda. Claro, ni sumando toda la alianza pueden llegar a esos 2/3 como para sacar todas las leyes que se necesitan para reformar totalmente Argentina. Por lo tanto, él ha optado, me imagino va a optar y está optando por los decretos de urgencia, como por ejemplo esta reducción de ministerios, ¿no? Entonces también hay que comentar algo. Todas las decisiones que va a hacer Javier Milei y que está haciendo, hay mucho peso de Mauricio Macri, el expresidente, en esto. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en la designación del ministro de Economía, Luis Caputo, que trabajó con Mauricio Macri y fue su ministro de Economía y ahora lo volvemos a tener. Entonces me parece que va a haber bastante injerencia de sus aliados políticos en las decisiones. Lo vemos ahora con los paquetes que ha sacado. Me parece que pudo haber sido mucho más fuerte de lo que terminó siendo. Entonces esta correlación de fuerzas políticas va a estar bastante complicado que lo dejen gobernar. Es más, yo diría que tiene estos 2, 3 meses,
4 meses máximo para sacar el grueso de medidas que pudiera sacar antes de que el peronismo empiece a hacer de las calles básicamente un campo de batalla, que no tengo la menor duda que lo van a hacer. Javier Milei llevó 2 días como presidente y ya tuvo un mini atentado donde le reventaron la cabeza lamentablemente a uno de su seguridad. Así está de complicada la cosa. Bueno, pero también es cierto que hay cosas que inevitablemente pasan por el Congreso porque si no, no serían legales. Así que ya hay un problema serio. Sí. Por decreto se pueden hacer algunas cosas, pero no muchas. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Francisco, Milei anunció mano dura contra las protestas que se avecinan. Eso es la contracarátula de la política de ajustes, despidos y sinceramiento de precios anunciada. ¿Crees que Milei logrará soportar la presión con el carácter mercurial que parece tener? Bueno, ya hay reacciones, ¿no? La CGT, los sindicatos en Argentina que son fuertes, son más fuertes que acá, digamos, van a pronunciarse, han dicho que con prudencia, ¿no? Pero que en todo caso van a emitir un pronunciamiento de rechazo a las medidas, ¿no? Aunque lo curioso es que han utilizado la palabra con prudencia. Hay que ver que en Argentina hay, las protestas son alucinantes, en el sentido que existen los famosos piqueteros. ¿Dónde se ha visto que en un país, bueno, se bloquean las carreteras, eso sucede en muchas partes, pero que en un país, la propia ciudad, van y se instalan en una esquina y no se mueven de ahí? Entonces, en la propia ciudad hay bloqueos, ¿no?, para el tráfico. Es una cosa que no se ve en ninguna otra parte, que yo sepa, ¿no? O sea, de manera tan organizada. Y son esos famosos piqueteros que efectivamente le podrían generar problemas a Milei a medida que vaya avanzando en sus medidas, ¿no? Ese frente va a ser muy complicado. Digamos, una vez, como digo, que vaya dando sus propias medidas, ¿no? Luis, Argentina no pudo cumplir con sus pagos al Fondo Monetario, a pesar de varias renegociaciones, y el fondo le pidió a Milei en su viaje reciente a Estados Unidos, que haga un ajuste fuerte y creíble. ¿Qué puede esperar Argentina del fondo? Postergación de vencimientos, dinero fresco, y tiene Argentina alternativas como por ejemplo BID, CAF, Banco Mundial o China. Alternativas siempre existen. Lo que pasa es que hay una secuencia en las fuentes de financiamiento internacional, y es que para poder activar esas líneas de financiamiento, por lo general se pide un programa económico fuerte y creíble y acordado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahorita existe un programa. La pregunta incluso que le están haciendo al fondo los periodistas internacionales es: ¿Milei cuando estuvo en Washington aceptó seguir con el mismo programa que había hecho el gobierno anterior o lo va a cambiar? Y la respuesta ha sido: seguimos trabajando con el nuevo equipo para ver qué medidas se van a tomar, y ya lo han felicitado por las medidas que ha tomado, que van en la dirección correcta. La secuencia la escoge el país. Nadie te va a imponer una secuencia de las cosas, porque tú conoces mucho mejor las consecuencias políticas de las decisiones que se toman. Entonces, por lo que se ha anunciado, ya hablé de las medidas de ingreso, que más o menos sumarían 2.2% del producto, de lo cual es más o menos 0.5% a 0.75 requieren aprobación del Congreso. En el lado del gasto se está hablando de 3% de reducción del gasto, ¿no? Ojo, Milei no ha anunciado cambios significativos en los programas sociales. Solamente está eliminando algunos que han sido detectados como que tienen, no llegan a las personas filtraciones. Que hay unas filtraciones que no llegan a las personas que lo ameritan. Entonces, ahí el problema de lo que ha planteado en el gasto es: las transferencias a provincias se pueden cortar, y ya se cortaron, ese es 0.5% del producto. Los subsidios económicos también se pueden cortar, pero tienen repercusiones sociales, para lo cual hay que acompañarlo con un paquete de protección, ¿no? Tienes que saber qué es lo que va a pasar con el paquete de protección social. Los gastos de capital más o menos significan 0.7% del producto, dejar de hacer los proyectos que han sido dados en concesión, pero que todavía no se han iniciado,
Pero son obras públicas. Obras públicas, ¿no? O sea, que no se han ejecutado todavía. Después tienen los programas sociales con intermediarios. Eso sí los va a cambiar. O sea, eso es lo que no quiere. Lo que ha cambiado en el nuevo Ministerio de Recursos, o sea, Capital Humano, va a encargarse directamente de los programas sociales. Y van a conjugar los programas sociales para identificar específicamente y con precisión dónde está la vulnerabilidad social que hay que atacar. Y hay que usar para prevenir de que el impacto de estas medidas no lleve a una convulsión social. Los gastos de funcionamiento, este es otro bien difícil estimar. ¿Qué pasa cuando pasa de 18 ministerios a 9 y lo único que has hecho primero es cambiar los puestos políticos, que sí lleva una buena parte de la planilla, pero es mínimo comparado con la cantidad de trabajadores que hay en el sector público? Entonces, falta desarrollar mucho. ¿Piensan que van a ahorrarse medio por ciento del producto? Habrá que verlo. Entonces, de los 3% que están proponiendo en el gasto, más o menos un 1% está por verse, porque hay que analizar las implicaciones políticas y también algunos van a requerir ir al Congreso. En pocas palabras, lo que ha presentado sería suficiente para arreglar los desbalances macroeconómicos que se han identificado por el momento, en el corto plazo. No está atacando la parte estructural de mediano y largo plazo todavía. No ha hablado de la privatización, que en el caso del Perú nos dio en años 4%, 5% del producto. O sea, no es una cosa que hay que decir, bueno, ¿a cuándo llega esto? Porque es mucho dinero. Hay que saber qué hacer con eso. Pero, entonces, en pocas palabras, Milei ha hecho una propuesta clara respecto a cómo quiere cerrar la brecha fiscal. Parte tiene que ir al Congreso, por consiguiente, la pregunta es, ¿hay un plan B? ¿Qué pasa si no le aceptan en el Congreso? ¿Qué más puede hacer? Y eso tiene que ir anunciándolo, porque la comunicación, como dije al principio, es bien importante. Las condiciones iniciales, el diseño, y el cuarto es la comunicación. La comunicación tiene que ser muy clara y efectiva, porque de lo contrario corres el riesgo de convulsión social. Y eso es lo que tú no quieres, porque no solamente te para el proceso de estabilización, sino te para toda iniciativa de reforma estructural hacia el futuro. Entonces, él tiene que jugar, tiene que ser muy cauto. Y yo creo que en ese sentido, su asociación con Macri y su asociación con Patricia Bullrich es muy importante, porque son jugadores de peso en el sistema político argentino, ¿no? Milei ha sido diputado, pero la experiencia ejecutiva no la tiene. Entonces, ahí hay que ayudarlo y ojalá que le vaya muy bien. Bueno, ojalá. Francisco, un par de preguntas. Milei dijo que tendrá como prioridad las relaciones con Estados Unidos e Israel. Bueno, lo de Estados Unidos se entiende, pero lo de Israel no tanto, ¿no? Quizás tenga que ver con que Milei ha dicho que aspira a convertirse al judaísmo, y en ese sentido es aceptable basar las relaciones internacionales en las preferencias religiosas del presidente. No, claramente que no, ¿no? Efectivamente, él está en un proceso de conversión, además con los judíos ortodoxos, que son los más complicados, ¿no? Entonces eso va a tomar seguramente un tiempo. Y hay efectivamente una tendencia entre varios políticos, presidentes bien de derecha, de buscar, por ejemplo, mudar la embajada que ellos tenían en Tel Aviv a Jerusalén, una tendencia pro-israelí muy marcada. Pero evidentemente tú no puedes basar tus relaciones internacionales sobre la base de tus creencias, ¿no? Y además también ha tenido que retroceder. Estaba hablando Lucho el tema de los chinos, ¿no? Él dijo que no quería tener relaciones con los chinos, pero ahora le está suplicando para que le den ese famoso swap para poder tener liquidez, ¿no? Y hacer pagos. O sea, finalmente, a la hora de la hora, se pueden decir muchas cosas en campaña, pero pues la realidad se impone, ¿no? Y otra cosa adicional, Francisco, respecto a Estados Unidos, Milei ha mostrado una abierta predilección por Trump. ¿Crees que el gobierno de Biden vea esto con simpatía? No, sin duda que no lo va a ver con mucha simpatía, ¿no? Eso vamos a ver cómo se desarrollan las relaciones entre Estados Unidos y Argentina después de la elección de
de Milei, ¿no? Pero me imagino que a pesar de esta preferencia que Milei ha mostrado por Donald Trump, ahí también va a tener que ser, como se llama, pragmático, porque necesita también de Estados Unidos. Además, Estados Unidos ahora tiene un plan, ¿no?, de inversiones para justamente contrarrestar las inversiones chinas, tiene un plan para atraer, ¿no?, las buenas voluntades a América Latina y a América del Sur. Así que obviamente ahí también tiene que ser bastante cauto, ¿no? Mirko, Milei ha sido explícito en su discurso contra el marxismo cultural, que es instrumental o ha sido instrumental para la proliferación en América Latina de regímenes estatistas, empobrecedores, que se perennizan en el poder como el peronismo, el chavismo, el castrismo. ¿Crees que Milei traerá vientos culturales nuevos para América Latina? Sí, de hecho creo que ya los está trayendo. Está trayendo autores, ideas que hace mucho tiempo no se veían, que están totalmente marginadas de las universidades. Autores como Hayek, autores como, como Ludwig von Mises, no se ven en las universidades, en los cursos de economía, están totalmente apartados, y que alguien así los reviva, por así decirlo, los ponga en el debate público y que empiece a hablar de temas como por qué suceden las recesiones y tal, y temas políticos de esta magnitud, ya hay un cambio. Y creo que esto se va a acentuar en torno al éxito o al fracaso del gobierno de Javier Milei. Creo que si él tiene éxito, sin duda alguna, vamos a tener, y creo que ya lo estamos teniendo, hemos visto varios personajes de la política peruana yendo a la asunción de Javier Milei y mostrando una cercanía, una simpatía con él, diciendo o tratando de dar a entender que yo también pienso como Javier Milei, yo soy un Javier Milei acá, ¿no? Tratando de subirse a esta ola, ¿no?, que se viene, y sobre todo cala mucho en la gente joven. Ya vimos, por ejemplo, que el segundo país con más seguidores de Javier Milei, aparte de Argentina, es Perú. Entonces vamos a ver si Javier Milei logra sortear estos obstáculos que se le vienen, porque no solo los piqueteros, ha anunciado 3 medidas que rápidamente ha dicho que va a desindexar muchos sueldos en el sector público. Eso quiere decir que esos sueldos ya no se van a actualizar conforme se actualizaba la inflación, entonces lo va a tener que actualizar mediante decreto. Eso va a traer un descontento social enorme. Vamos a ver cómo lo soluciona. Luego está la suspensión de la obra pública. Hay mucha gente que vivía de la obra pública en Argentina, y que ya no haya, va a estar bastante complicado. Y lo último es el quite subsidios y a los transportes y a la energía, que más o menos va a ser de un aumento del 800%. Entonces, si Javier Milei logra salir ileso y estas ideas se consolidan, no tengas la menor duda de que van a intentar aparecer muchos Mileis peruanos. Bueno, pero la tienen difícil, ¿no?, hasta el momento. Pero está empezando, espero que llegue a tener resultados. Luis, tal como ocurrió durante la década del 90 con Menem, el gobierno de Milei buscará ahora vender las empresas estatales que, como dijiste hace un momento, son importantes justamente para generar ingresos y cerrar el déficit. Y otro tema clave es la apertura comercial. ¿Cuánto pesan la privatización de empresas y la apertura comercial en un programa de ajuste potente? ¿Cuál es su trascendencia? Bueno, esos ya son cambios de naturaleza estructural. La apertura comercial es un cambio fundamental en la forma en cómo opera el país, ¿no? Toda la protección arancelaria, todo el esquema de aduanero, todo el esquema de impuestos a la exportación, todo el tratamiento del comercio exterior tiene que ser modificado, porque indudablemente, en resumen, Argentina no está generando los recursos externos necesarios para sostener la viabilidad del país. O sea, tú lo que tienes que promover es tener mayores exportaciones netas, o sea, que tus exportaciones sean mayores que tus importaciones. Y para eso necesitas tener una estructura comercial de incentivos y de impuestos que te estimula la oferta exportable. El segundo cambio estructural importante es aceptar que el Estado es un mal empresario. O sea, tú no privatizas porque necesitas los recursos. Tú privatizas porque estás convencido de que la administración pública no
es lo que requiere ese tipo de actividad económica. Así, el Estado no es un buen empresario y lo ha demostrado en muchas partes del mundo. El Estado no genera riqueza, el Estado usa la riqueza de algunos y la usa para distribuirse a los que no la tienen. Ese es el rol del Estado. Usa la riqueza de algunos para darle educación básica y servicios de salud básica, para darle infraestructura básica. Pero los impuestos. Claro, pero no genera riqueza. El Estado empresario nunca ha generado riqueza. Los bancos de fomento nunca han ganado plata. O sea, entonces, eso no hay que deshacerse de eso. O sea, eso es un criterio comercial. Y eso genera ingresos, indudablemente. Acá generó muchísimo, 9.000 millones de dólares. Con eso se creó el Fondo Consolidado de Reservas para poder pagar la pensión a todos los que están en la ONP. Tienen un fondo ahorita de 5.000 millones de dólares. O sea, se puede usar bien esos recursos. Ahora, ¿se los pueden robar? Sí, indudablemente. Pero para eso existen los fondos, los fondos soberanos de riqueza, en los cuales también operan bajo criterios comerciales privados, son del Estado, pero con un criterio comercial privado. Entonces, saca el Estado tradicional y el Estado que malgasta el dinero y reemplázalo con iniciativa privada. Ese es el punto fundamental. Claro, o sea, evidentemente no es que se trata de vender las empresas estatales por ganar esto no es plata. religión, Claro. no es ideología libertaria ni liberal ni nada por el estilo, simplemente hay que venderlas porque son grandes generadoras de pérdidas y de déficit fiscal creciente. En el Perú estamos viviendo el drama de Petroperú, que el gobierno no se atreve a encarar. Estamos viendo el pésimo servicio de agua y saneamiento en el país. Así es. Y a Sedapal no se le toca, y la ministra de Vivienda salió a declarar que nunca pensó privatizar Sedapal. No hay que privatizar Sedapal, hay que contratar gestión e inversiones privadas con empresas capaces de dar un buen servicio y cerrar ese hueco negro en que estamos metidos. Pero repito, Petroperú y Sedapal deben cambiar su modelo inmediatamente y el sector privado debe entrar a participar. Y esto lo van a hacer en Argentina y espero que les vaya bien, pero lo importante de la privatización y la apertura comercial es que justamente son reformas estructurales que cambian la economía de un país. Pero eso es y como, la reenrumban. es como jugar béisbol, ¿no? El béisbol llegas a la primera base es la estabilización. La segunda base van a comenzar las reformas estructurales y probablemente las políticas y la de justicia, ¿no? O sea, y después tienes que pensar en las generaciones futuras. Esa es la tercera base. Y la gente no piensa ni en la vejez ni en las generaciones futuras. ¿Qué le vas a dejar a los hijos y a los nietos? O sea, porque ahorita todos son problemas. Si le dejamos lo que tenemos, entonces estamos mal, ¿no? Entonces la juventud está esperando cambios en esa dirección. Saber cuál es el norte, a dónde vamos, para poder juntarse en la campaña hacia lograr ese objetivo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Continuando con lo que estábamos conversando hace un momento, efectivamente en el Perú, porque es bueno también aprovechar la oportunidad de esta conversación sobre el fenómeno Milei y contrastarlo con lo que hemos vivido acá. Y bueno, resulta que justamente donde el Estado o donde el gobierno se atrevió a privatizar o permitir la participación privada en servicios básicos como telefonía y electricidad, el Perú ha progresado inmensamente. No voy a gastar minutos en contarles lo que todos conocen. Y en cambio, donde se chupó Petroperú y agua y saneamiento, miren cómo estamos. Estamos pagando los platos rotos décadas después, peor que nunca. Otro elemento del programa de Milei interesante es que ha dejado en suspenso toda la obra pública que no haya comenzado, pero va a terminar las que están contratadas. Pero dice que la obra
de infraestructura va a quedar en manos del sector privado. Esto lo va a tener que hacer con iniciativas privadas, y él habla mucho del modelo chileno de iniciativas privadas, porque básicamente el Estado argentino no tiene ahora plata para cofinanciar infraestructura. Entonces, por eso apunta más en iniciativas privadas que a asociaciones público-privadas donde el Estado también pone algo de plata o cofinancia. Pero en todo caso es el camino indicado, y ojalá que quede demostrado que esta es una manera razonable y eficaz de equipar al país. Argentina tiene una infraestructura en ruinas. Francisco, una cosa es que Argentina no se sume a los BRICS, donde están Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica, porque no encaja en los planes internacionales de Milei. Eso es entendible. Pero otra muy distinta sería alejarse de China, que es nada menos que su segundo socio comercial y el primer mercado de exportación para sus productos agrícolas, que son su principal producto de exportación. Se puede mezclar la política con las relaciones comerciales entre países en un mundo globalizado, y lo mismo se podría decir respecto a Brasil, que es su principal socio comercial. Claro. No, obviamente creo que eso no tiene sentido, ¿no? Lo decía hace un rato, incluso a corto plazo va a necesitar de la plata de los chinos, esos famosos swaps que le ha servido al gobierno anterior y le ha servido a él, ¿no? Entonces una cosa es lo que se puede decir en campaña, ¿no? La cosa ideológica, y otra la realidad. Al final va a tener que efectivamente necesitar a China, como también Brasil, ¿no? Y ahí también entra a tallar el tema de Mercosur, ¿no? Y eso va a ser un tema bastante complicado, porque Mercosur en general ha sido siempre un organismo de integración bastante proteccionista, ¿no? Brasil siempre ha sido proteccionista para empezar, ¿no? Más allá de que sean de izquierda o derecha, siempre ha sido proteccionistas, y los que quieren romper un poco ese esquema ahora es Uruguay. Uruguay se ha lanzado a negociaciones con China, e incluso también quiere con Estados Unidos, y claro, lo que pasa con Mercosur es que Mercosur tiene que negociar como bloque. Se suponía que la comunidad andina también, hasta que hubo una transacción y el Perú y Colombia pudieron hacerlo por su lado. Pero en el caso de Mercosur, van a tener que ver cómo hacen, ¿no? Porque tienen que abrirse comercialmente, y claro, acaba de entrar Bolivia, lo cual es increíble porque Bolivia es un país aún más izquierdista, aún más estatista, no sé cómo van a hacer. En todo caso, eso va a ser bien interesante, qué va a pasar dentro de Mercosur con la llegada de Milei, que por cierto también con este tratado con la Unión Europea, que no termina nunca de cerrarse, ¿no? Por algunas discusiones que están habiendo en particular con Francia, ¿no? Pero aparentemente Milei tendría más sintonía con la Alianza del Pacífico. Sí, aunque bueno, no tiene sentido porque no está en el Pacífico. No está en el Pacífico, ¿no? Pero en todo caso, creo que por ahora tiene una tarea urgente, que es el Mercosur. ¿Qué va a pasar con el Mercosur, ¿no? Y eso tiene que atenderlo de todas maneras, ¿no? Y por supuesto, el tema de China, como dije, ¿no? Es innegable que no puede romper con China, es una cosa de locos. Y me imagino que obviamente que lo ha entendido, ¿no? Sí, pues tuvo algunas declaraciones poco felices en temas internacionales, y lo mismo en su relación con Brasil. Así es. Probablemente Lula no le gusta nada, de repente el desagrado es mutuo, pero eso no puede conducir al final terminó invitándolo, ¿no? Lula no fue, pero igual, bueno, ese gesto, bueno, pues sí, pues es Brasil es Brasil, ¿no? Su principal socio comercial. Pero la canciller argentina parece una mujer interesante que es economista y tiene ideas. Sí, es más, han dejado como embajador a Scioli, que es este kirchnerista, que fue candidato a la presidencia, lo han dejado, como ya tiene relación con los brasileños, con el gobierno de Lula, lo han dejado como embajador en estos momentos de Argentina. Mirko, ¿qué lecciones sacarías del proceso argentino para el futuro electoral peruano? ¿Crees que hay espacio para un movimiento liberal, libertario en el Perú? Sí, primero para poder responder esa pregunta hay que hablar primero de formas, de contenido y de contexto, ¿no? Primero, en las formas, creo que en este país sí se podrían imitar las formas de Milei, tampoco es que no hayamos visto personajes acá parecidos en temas de formas, ¿no? De cómo se expresa, de la agresividad de sus palabras, de muchas veces lo corriente que puede ser en algunas afirmaciones, ¿no? Luego viene algo más complicado, que es el tema de contenido. Muy aparte de si nos pueda caer bien o mal Javier Milei, es un economista formado en temas de la escuela austriaca, ¿no? Y para llegar a saber tanto hay que formarse, ¿no? Y ahí, en un país que lee bastante poco, ahí es más difícil, ¿no? Es más difícil llegar a eso.
Y lo que creo que no es replicable para ver si puede salir un partido libertario acá es el contexto. Argentina es un país completamente en ruinas, que viene de décadas de decadencia y que la gente incluso ha perdido la cultura del trabajo y que sus propios jóvenes te hablan de que quieren salir del país. Entonces, en un contexto tan distinto, te diría que es bastante difícil que aparezca una persona como Javier Milei. Pueden aparecer personas con las ideas de Javier Milei, incluso con sus formas, pero yo creo que ideas que para Argentina son extremas, algo parecido acá, es bastante complicado que aparezca a menos que la situación económica empiece a deteriorarse. Ahí es cuando la gente empieza a pensar en opciones antisistema, anti-establishment, que las ven alejadas de lo que es la política tradicional y les dan una oportunidad, porque al fin y al cabo la gente dice, bueno, ¿qué más tengo que perder, ¿no? Esperemos no llegar a una situación así, pero justamente el caldo de cultivo perfecto ha sido Argentina, para que alguien como Javier Milei pueda llegar, ¿no? Hablar de liberalización y quitar restricciones a las exportaciones ya en Argentina es ser un revolucionario. Bueno, para que haya llegado Javier Milei a eso es porque Argentina tiene 45% de pobres, 2 de cada 3 niños que no comen todos los días, o sea, la descomposición social es total. Para que alguien así surja se necesitan esas condiciones, que no son buenas y no se las deseo a ningún país. Pero Argentina lo que sí ha tenido es la suerte que en un momento delicado económico ha salido una opción que no quiere profundizar más en el estatismo que los ha llevado a ese lugar, sino que ha salido una opción revolucionaria, anti-establishment, que quiere cambiar todo eso y al menos apunta a ello, ¿no? Veremos si lo llega a resolver. Las cuestiones ahora con el paquetazo afirman que va por ahí, pero veremos si profundiza y llega a hacer las reformas antes de que la calle se le voltee, ¿no? Porque siempre hay un periodo de gracia al momento de tomar una presidencia, que creo que en el Javier Milei no va a ser de un año, va a ser muchísimo menos, 6 meses o menos. ¿Tú, Francisco, crees que Milei va a lograr en los próximos meses superar el escollo del Congreso y probablemente del Poder Judicial? Porque seguramente se van a judicializar algunas de sus decisiones. Sí, bueno, el kirchnerismo ha intentado hacer algunos operativos en el Poder Judicial, sobre todo ligados en realidad al tema de la corrupción, los juicios contra Cristina Kirchner y todo lo demás, ¿no? Han fracasado en un último intento, pero bueno, eso puede ser un frente. Y el tema de las, digamos, es verdad, todos dicen, como decía Percy, Milei tiene una ventana de oportunidad muy pequeña, ¿no? Porque además hay otro tema, y es que se vienen las elecciones, no olvidemos que en Argentina en las elecciones legislativas también hay elecciones a medio término, entonces van a entrar en campaña muy rápidamente, o sea, tiene una ventana, o sea, en año y medio otra vez estará nuevamente la campaña electoral, entonces tiene una ventana, dicen, 5 o 6 meses como máximo, para poder hacer todo lo que tiene que hacer. Y efectivamente tiene que aprovechar este momento para superar, ¿no?, todas las, digamos, las resistencias que pueda encontrar, sobre todo a nivel de la calle, y el kirchnerismo, que es fuerte en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con Kicillof, ¿no? Bueno, y Luis, ¿cómo evalúas esta situación a nivel latinoamericano, digamos? ¿Crees que Milei va a tener un efecto, no sé, va a reverberar en los modelos de los países latinoamericanos? Indudablemente. Hemos visto cómo la tendencia hacia una mayor participación del Estado en la vida de las sociedades ha ido aumentando en diferentes países en América Latina. Y el surgimiento de cuasi tiranos, ¿no?, en diferentes países, que salga elegido una persona que justamente reta esa situación y agarra y dice, no es lo que quiero, no es la libertad, o sea, eso no es libertad lo que están ofreciendo estos líderes, y hay que cambiar el modelo y hay que ir hacia una nueva dirección. Eso va a tener un impacto muy, muy grande, y ya lo está teniendo, porque son otros conceptos. Una cosa es democracia y otra cosa es libertad. Y otra cosa es participación ciudadana efectiva. Y darle voz y voto a los ciudadanos al igual para todos. Eso es otra cosa de lo que se está viviendo en Venezuela, está viviendo en Nicaragua, lo que se está viviendo en Colombia. Colombia es un país esencialmente democrático, lo que está viviendo en Chile.
¿Cómo es posible? O sea, Uruguay ha quedado como la joya democrática de América Latina. No. O sea, yo creo que estos principios de libertad van a llevarnos muy lejos. Y ojalá que hay que pensar en eso para el futuro. No para el futuro nuestro, ya va a ser cambiar, como dices tú, o sea, por ejemplo, cambiar todo el chip educacional toma más de una generación. O sea que tenemos que trabajar para el futuro y en esa idea, o sea, en ese sentido, las ideas que han sido promovidas por la Escuela Austriaca, ¿no?, de libertad económica, diríamos, en muchos países han tenido éxito, en muchos países se han practicado. Y como mencionaba yo fuera de cámara, nosotros en el Perú, en el año 90 y 91, veníamos con una idea de ese tipo. O sea, no, y por eso es el rol subsidiario del Estado que está metido en la Constitución, refleja ese deseo de que el Estado tenga una participación súper limitada en el día a día de nuestra sociedad. Entonces, eso hay que protegerlo. No podemos sucumbir a que vengan individuos sin track record a querer imponer modelos estatistas y a quitarnos la libertad. Eso no se puede permitir. Y para concluir, yo diría en 1 minuto, 2 minutos, Mirko, ¿podrías darnos tu impresión general sobre lo conversado? Sí, me parece que ha sido sumamente importante hablar sobre las medidas que ha sacado Javier Milei, sobre el escenario político, tanto local como internacional, que va a estar muy complicado. Me parece que si Javier Milei logra hacer todo eso, creo que va a tener demasiado impacto y se va a estudiar cómo, ante todo en contra, alguien, bueno, un equipo en general, porque Javier Milei no gobierna solo, un equipo puede sacar las cosas adelante ante tan descomposición social y con una fuerza política que tiene una capacidad de movilización tan grande como es el peronismo, que incluso tienen los sindicatos más fuertes y organizados del mundo. Creo que va a ser heroico si lo logra sacar. Entonces hay que estar muy atentos porque estamos viendo historia que no tengo la menor duda, para bien o para mal, será bastante recordado. Y Francisco, ¿cómo cerrarías Bueno, un simplemente, comentario en lo conversado? básicamente yo diría desearle suerte a los argentinos, ¿no? Creo que la necesitan bastante, sobre todo porque es un país, caramba, que ha sido una de las principales potencias económicas del mundo y es increíble la situación en la que está, ¿no? Así que yo cerraría con eso, ¿no? Desearle suerte, pues. Aquí se dijo que Dios nos ampare, Dios nos ayude, pero yo le diría a ellos, bueno, suerte en toda esta epopeya, digamos. Y Luis. Ojalá que el señor Milei tenga, o sea, la fortaleza para resistir las presiones que van a ir increciendo, porque indudablemente todas las acciones que él tome van a ser en contra de los privilegios que establecieron los gobiernos, 40 años de gobiernos peronistas. Entonces, cuando tú rompes ese tipo de privilegios, o cuando atacas ese tipo de privilegios, la reacción es brutal. Lo vivimos acá en el 90-91, nos llevó a una gran resistencia en el 93, 94 y se pararon las reformas. Ojalá que no le pase eso y que pueda resistir. Bueno, claro, todos deseamos que le vaya bien a Javier Milei. Es un fenómeno impresionante. Sobre todo representaría el triunfo de la nueva narrativa liberal, que logró desenmascarar la mecánica, el aparato populista instalado en Argentina por tantas décadas y derrotar al marxismo cultural, que básicamente busca capturar el poder para gobernar sin democracia, imponer su modelo estatista, minimizar la inversión privada y quedarse por décadas. Por otro lado, la coyuntura en el Perú es interesante porque ha quedado demostrado hasta la saciedad que el Estado no funciona, no es capaz de gastar los recursos para cerrar las brechas sociales. Petroperú es un hueco negro, un barril sin fondo. El agua y el saneamiento no llegan a los pobres ni a la clase media tampoco en el país entero. Y esto no puede continuar así. La educación y la en salud. ese sentido,
Milei puede dar un ejemplo, pero acá también tenemos que tomar el toro por las astas y enfrentar este tipo de problemas, antes que sea demasiado tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.